Hola, hola gente, ¿cómo les va? Muy pero muy bienvenidos a mi canal. Estamos en un nuevo video y en este caso, teniendo en cuenta que se viene la doble fecha de eliminatorias, quería hacer un breve análisis, una breve opinión sobre lo que son los convocados por Lionel Scaloni para disputar esta última doble fecha de eliminatorias. Una doble fecha que ya lo tiene Argentina clasificado, ya lo tiene Argentina quedando puntero de esta clasificación, no va a ser superado por más que pierda ambos partidos, y creo que es un buen momento para que dentro de lo que es la lista de convocados puedan tener minutos algunos futbolistas que tienen que mostrar credenciales como para asegurar su participación en el próximo mundial, y tal vez otros para mostrarse y tener alguna aspiración a entrar en lo que son los convocados para disputar la Copa del Mundo el año próximo. Y creo que estamos con una buena convocatoria. Ahora vamos a ir hablando uno por uno de cada jugador convocado. Recordemos que Argentina estará jugando el día jueves ante Venezuela y después tendrá el partido que cierra lo que serán estas eliminatorias ante Ecuador en condición de visitante. Y para empezar a hablar de cada puesto en la cancha, de los 4 puestos más destacados y cada uno de los convocados en esos puestos, tenemos que hablar en principio del arco de la selección argentina, que acá, centrándome en lo que son los convocados y en lo que hay dentro del panorama argentino de jugadores para el arco, considero que incluso estos 3 convocados que cita Scaloni, para mí van a ser los 3 arqueros que viajen al Mundial el año próximo, si no hay nada fuera de lo común en estos últimos meses. Y estamos hablando en principio de Emiliano El Dibu Martínez, arquero titular. No hace falta que describa mucho sobre este arquero, porque todos sabemos lo que es. A mi parecer es probablemente uno de los mejores arqueros del mundo. Si bien en el último tiempo parecía que se iba a ir del Aston Villa para pegar un salto a un equipo más grande como lo era el Manchester United, no se dio ese traspaso, pero considero que Dibu Martínez es probablemente uno de los jugadores con la convocatoria y el puesto asegurado de cara al próximo Mundial. Pasando a los 2 arqueros suplentes, tenemos a Jerónimo Rulli, otro de los habituales arqueros convocados. Creo que junto al Dibu y a Armani en su momento fue uno de los arqueros más convocados por Scaloni. Me parece que es muy buen suplente, tiene un buen presente en Olympique de Marsella y a mi criterio tiene también las posibilidades serias de viajar a la próxima Copa del Mundo. Ojalá también estaría bueno que tenga algunos minutos en esta doble fecha, pero considero que Dibu Martínez va a ser el titular y todos sabemos que es el arquero de la selección. Y por último, para cerrar, tenemos a Walter Benítez, que a día de hoy de los 3 arqueros es el tercero en este caso. Pegó el salto en lo que representa a clubes porque estaba en el PSV de la serie de la Liga de Holanda. Y se fue a la Premier League en un traspaso que a mi parecer es bueno para su carrera. Se fue al Crystal Palace, equipo importante, equipo que también va a tener competencia europea en esta temporada, por lo que tal vez pueda hacerse un hueco y va a tener que pelear el puesto contra el arquero titular del Crystal Palace, que es Dean Henderson, un arquero histórico ya de Crystal Palace. Y teniendo en cuenta la cantidad de partidos que va a tener el equipo inglés, me gustaría que pueda tener minutos este argentino, que es uno de esos arqueros con perfil bajo tal vez, pero es un muy buen arquero
y me parece que su convocatoria, teniendo en cuenta que Armani ya no va a ir más a la selección, me parece correcta, por lo que el puesto de arquero, a mi criterio, está bien cubierto. Y ya después, pasando de lo que es el arco de la selección argentina, tenemos que ir a la defensa, donde tenemos laterales por derecha, tenemos centrales y tenemos laterales por izquierda, con alguna sorpresa, con algunos históricos y algunos regresos para esta convocatoria. En principio, los centrales que lleva Scaloni a esta doble fecha son Cuti Romero. ¿Qué podemos decir del Cuti que ya no haya mostrado en la selección y ya no haya mostrado en el Tottenham, capitán del equipo inglés, uno de los mejores defensores centrales del mundo, junto a Nicolás Otamendi, que para mi gusto va a estar teniendo ya su The Last Dance, por así decirlo, haciendo un poco de referencia a lo que fue la serie de Michael Jordan. Para mí, Nicolás Otamendi está disputando su último tiempo en la selección, sobre todo ahora va a tener esta doble fecha, creo que es sus últimas 2 fechas de eliminatorias. Y me parece que llega bien, es una convocatoria justa. En Benfica sigue siendo uno de los mejores jugadores, capitán incluso. Por lo que me parece correcta la convocatoria. También tenemos la presencia de Leonardo Balerdi, aquel futbolista salido de Boca. Actualmente en Olympique de Marsella, siendo uno de los mejores defensores del equipo francés. Y me parece que, teniendo en cuenta lo que vimos en la última doble fecha de eliminatorias, donde ante Chile le tocó ser titular, y a mi criterio fue uno de los mejores jugadores de ese partido, y después también con Colombia en esa doble fecha tuvo minutos, lo hizo bien, me parece que Leo Balerdi va camino a ser ese futbolista que termine acompañando al Cuti Romero en la saga una vez que Nicolás Otamendi deje la selección. Y por qué no pensar en ese futbolista que está ahí para cubrir a ambos con la seguridad y la certeza de que estás bien cubierto en la zona defensiva. Por último, acá ya pasamos a un futbolista que te puede cumplir 2 roles en la defensa. Estamos hablando de Juan Foyth, futbolista que se encuentra actualmente en Villarreal, en un Villarreal que arrancó muy bien la Liga de España, ganando los primeros 3 partidos. Y estamos hablando de un jugador que puede destacarse como central y a su vez juega de lateral por derecha. Entonces tenés un futbolista que es rueda de auxilio para ambos sectores de la cancha. A mi criterio es bueno tener esta clase de jugadores en la selección porque uno nunca sabe, sobre todo en un mundial, qué puede pasar, siempre está la posibilidad de alguna lesión. Entonces tener un jugador que te cubra el puesto de central y que te cubra el lateral por derecha me parece interesante, por lo que creo que es una buena convocatoria la de Juan Foyth. Y ya pasando a lo que son los laterales de este equipo, tenemos a Nahuel Molina, lateral por derecha, y a Gonzalo Montiel. Nahuel Molina, que para mí es indiscutido en lo que es la selección, porque creo que es el mejor lateral por derecha que tiene hoy por hoy Argentina. Es obvio también pensar que tiene poca competencia, porque si nos vamos de Montiel y tal vez pensando en Foyth, si nos vamos de ahí no hay mucho más destacado 100%, pero lo que le juega en contra hoy por hoy a Nahuel Molina es la poca participación que está teniendo en el Atlético Madrid, teniendo en cuenta que también para este último mercado de pases parecía que se iba, estuvo ahí, sondeó un poquito la Juventus por el argentino, pero terminó quedándose en el Atlético, por lo que va a tener la difícil tarea de hacerse un hueco en el equipo de Simeone para
despejar todo tipo de dudas sobre quién es el 4 de la selección, puesto que también comparte con Gonzalo Montiel que regresa a la convocatoria. Recordemos que en la última doble fecha de eliminatorias no había sido convocado, y me parece que es una convocatoria justa, teniendo en cuenta que es uno de los mejores de River hoy en día, un River que no viene con grandes actuaciones como equipo, pero Montiel me parece uno de los mejores jugadores. Ya mostró en la selección que es un futbolista cumplidor, que cuando le tocó jugar lo hizo de manera correcta. Creo que su convocatoria es justa también y cubre bien lo que es el lateral derecho. Y ya pasando al lateral por izquierda de este equipo, tenemos dos futbolistas históricos como lo son Tagliafico y el Huevo Acuña. Huevo Acuña que regresa también como Montiel a la selección después de no haber sido convocado en la última doble fecha. Creo que incluso como Montiel también está siendo uno de los más destacados de este River. Y por último tenemos ahí una de las sorpresas de esta lista, como lo es el chico ex Lanús Julio Soler, futbolista muy jovencito. Recordemos que tuvo su paso por Lanús. Actualmente se encuentra en la Premier League disputando el torneo en Bournemouth. Y de a poquito es un futbolista que me gusta que lo lleven a la selección porque, como decía, en lo que son los laterales, actualmente hay poca variedad para sumar a esta selección. Poca variedad en el sentido de futbolistas 100% destacados hoy en día. Y este chico es interesante para que empiece a tomar roce con lo que es la selección, y a su vez también es un jugador que sirve para pensar más allá del próximo mundial. Por lo que ahí de esa manera tenemos lo que es la defensa ya conformada. Y ahora pasando al mediocampo, tenemos una variedad interesante de futbolistas. Tenemos jóvenes que llegan para intentar meterse en el 11 inicial, en la convocatoria de cara al próximo mundial, y también tenemos históricos que vienen a marcar su momento de selección, algunos tal vez sus últimos partidos y por qué no su último mundial. Entonces me parece que el medio es una variación amplia de futbolistas. Tenemos históricos, como decía, como lo son Alexis McAllister, jugador del Liverpool con un gran presente en Premier League, más que seguro titular en esta doble fecha. Tenemos también a Leandro Paredes, futbolista actualmente en Boca, un jugador que dejó las grandes ligas para venir a la Liga Argentina, con un nivel de exigencia tal vez menor que lo que tenés en Europa. Vino en un momento complicado de Boca y con su fútbol, que todos sabemos que Paredes es un futbolista fuera de serie, sin ninguna duda, me parece que hizo méritos en Boca como para decir: sí, me fui de las grandes ligas, pero ténganme en cuenta porque soy todavía un futbolista importante para este equipo. También tenemos la presencia de Rodrigo de Paul, un Rodrigo de Paul que habrá que ver cómo llega. Recordemos que dejó el Atlético Madrid para ir a Inter de Miami junto a Messi. Se criticó mucho esta decisión, tal vez porque el nivel de exigencia de la Major League Soccer no es el mismo que el de Europa, pero a mi criterio De Paul es un jugador que siempre rindió un poco más en la selección que en sus equipos, por lo que no me parece descabellada su convocatoria. Viene también, recordemos, de disputar la final de la Leagues Cup junto a Messi en Inter de Miami frente al Seattle Sounders, final que pierde el equipo de Miami. También tenemos la convocatoria de Giovanni Lo Celso, futbolista que previo al Mundial ganado en 2022 era titular indiscutido del equipo de Scaloni. Esa lesión que lo margina del Mundial
lo deja un poco fuera de la consideración de titularidad segura, pero me parece que es justa su convocatoria, es un muy buen jugador Lo Celso y a mi criterio está bien convocado. También me gustaría más, esto como una opinión 100% personal, que pueda disputar el Mundial el año próximo por esa espinita que le quedó del Mundial del 2022. También tenemos a Ezequiel Palacios, convocado, otro futbolista que tiene ya varias convocatorias al seleccionado argentino. Llega con un buen presente en Bayer Leverkusen. Me parece un jugador que tranquilamente podría ser titular en la selección. Tal vez los nombres que están por arriba tienen mucho más focos en base a lo que hacen los fines de semana en sus ligas, pero Ezequiel Palacios es ese futbolista que está ahí, que cuando le toca entrar rinde, que su presente actual en Bayer Leverkusen es muy bueno, por ende también me parece un futbolista bien convocado. Y acá ya pasamos a jugadores que buscan esa posibilidad de mostrarse tal vez en esta doble fecha con los minutos que tengan para buscar la posibilidad de disputar la próxima Copa del Mundo. Y tenemos alguna sorpresa, por lo que vamos a ir de a poquito desglosando estos futbolistas. En principio, la gran sorpresa de esta convocatoria en el mediocampo es la inclusión de Alan Varela, aquel jugador que empezó en Boca, de Boca se fue al Porto, actualmente en Porto es probablemente uno de los mejores futbolistas. Hace muy poquito renovó su contrato hasta el año 2030. Por lo que estamos hablando de un jugador que, vuelvo a lo mismo que decía con Soler en su momento, es un jugador a futuro de selección más allá del próximo Mundial, pero con las características que tiene es un jugador que a mi criterio tranquilamente puede ganar un espacio en este momento de la selección, tal vez como suplente, pero si tiene algunos minutos en esta doble fecha, podría destacarse y por qué no ser 100% de la consideración de Lionel Scaloni. Y ya pasando a los mediocampistas que son un poquitito más de ataque, tenemos que hablar de dos futbolistas que fueron ya convocados, que vienen con un muy buen presente. Y estamos hablando de Thiago Almada, actualmente en Atlético Madrid. Recordemos que se fue de Lyon, que estuvo posterior a ese paso por Botafogo donde gana la Copa Libertadores el año pasado. Se va del Lyon y se va al equipo de Simeone. También ya fue convocado, como decía, tuvo una gran fecha, una gran doble fecha la última vez ante Chile y Brasil, ante Chile y Colombia, y previo a esa doble fecha contra Uruguay, con gol incluido, un golazo, recordemos que hizo Thiago Almada, con Uruguay y con Brasil también tuvo una actuación bastante importante, por lo que ya estamos hablando de un jugador que puede pelear un puesto para la titularidad en la selección argentina. Y por el otro lado tenemos a Nico Paz, un jugador muy joven, jugador que se encuentra en el Como de Italia, futbolista que está teniendo un gran presente, probablemente uno de los mejores futbolistas argentinos en Europa actualmente. Hace 2 fines de semana tuvo el inicio de la Serie A con un nivel extraordinario, donde marcó un tanto de tiro libre, un golazo, y además dio la asistencia para que su equipo abra el marcador, por lo que estamos hablando de un futbolista muy interesante, con un muy buen presente, y que también viene en esa pelea para intentar ganarse un puestito, ¿por qué no?, dentro del 11 titular. A mi criterio me parece que Almada tiene un poquín más de pergaminos para pelear ese puesto, pero Nico Paz lo sigue de cerca. Y ya acá pasamos a lo que son 3 futbolistas jóvenes, 3 futbolistas con mucho futuro, pero que si se les da alguna oportunidad pueden llegar a destacar.
y por qué no ilusionarse con la posibilidad de ser parte de la nómina que viaje al Mundial en el año 2026. Y estamos hablando de el Diablito Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni. Tres realidades distintas, pero dentro de lo que es la selección bastante similares. El Diablito Echeverri dejó el Manchester City para ir cedido al Bayer Leverkusen, para ganar minutos, para mostrarse a los ojos de Scaloni. Me parece que es una decisión acertada del chico ex-River y ya comenzó a tener minutos en el equipo alemán. Después tenemos a Valentín Carboni, que viene de una lesión de ligamentos que lo margina de la selección por un tiempo. Ahora se fue al Genoa de Italia, recordemos que él es del Inter, se fue a Genoa a ganar minutos. Es un chico que previo a su lesión era muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico argentino, por lo que me parece a mí que este regreso a la selección es una especie de mimo hacia el jugador y hace que le dé confianza para tener más minutos. Y por último está Franco Mastantuono, jugador ex-River, como lo es también el Diablito Echeverri, con un presente importante, con un presente que hace ilusionar a futuro al hincha argentino, porque se fue de River al Real Madrid, con lo que implica eso. Y no solo que se fue siendo muy joven, recordemos que Mastantuono tiene 18 años nada más, ya es uno de los jugadores considerados como titular para Xabi Alonso en el equipo merengue, y tuvo dos buenas actuaciones los dos partidos que le tocó entrar, siendo importante junto a Arda Güler, junto a Kylian Mbappé, por lo que es un jugador que me gusta su convocatoria. También, como digo, es más pensando a futuro, pero que esté en la selección, que tenga roce con compañeros con mucha trayectoria, hace que este chico comience a forjar algo importante para darle a la selección argentina. Una vez cerrado ya lo que son los mediocampistas, tenemos que pasar a los delanteros. En esta ocasión Scaloni convocó a 6 delanteros. Tenemos también un poco de lo mismo que teníamos con el mediocampo, porque tenemos jugadores históricos con muchas convocatorias ya a la selección. Tenemos jugadores que están ahí en esa situación de buscar una posibilidad de quedar como titulares en el 11, ver si esa posibilidad y esos minutos que puedan tener les dé la chance de acercarse a la lista final de cara al Mundial. Y tenemos sorpresas, que a mi criterio es una sorpresa interesante porque resalta el buen trabajo del cuerpo técnico de Scaloni. Entonces vamos a ir de a poquito con estos 6 delanteros. En principio tenemos a Giuliano Simeone, un extremo que ya tuvo convocatorias en la selección, ya convirtió goles, le convirtió a Brasil, uno de los tantos en el partido que Argentina le gana en el Monumental. Y estamos hablando de un jugador con muy buen presente. Si bien el Atlético Madrid arrancó flojo la Liga de España, me parece un jugador interesante, es un jugador con unas cualidades importantes, es muy físico, es muy atlético este futbolista, y me parece que su convocatoria es justa. Tal vez está como Thiago Almada, Nico Paz, en esa condición de buscar una posibilidad de quedar en el 11. Y después ya tenemos 4 delanteros que vienen con historia de selección. 3 fueron campeones del mundo. Uno es, sin dudas, el mejor futbolista del mundo, el mejor futbolista de la selección y probablemente uno de los mejores argentinos en la historia. Y tenemos en principio a Julián Álvarez con un inicio de temporada intermitente en Atlético Madrid. Como digo, el Atlético comenzó flojo la liga y de esta manera todo el equipo se contagió de ese nivel pobre de inicio.
pero creo que Julián, más que bien convocado, es uno de los titulares y sin dudas uno de los jugadores que ya tiene su puesto asegurado. Tenemos a Lautaro Martínez, otro delantero campeón del mundo, otro delantero importante para la selección. Recordemos que en la última Copa América fue goleador. Me parece que, al igual que Julián Álvarez, es otro de los jugadores con un lugar seguro en el equipo de Scaloni. Después, obviamente, tenemos la presencia de Lionel Messi que ya declaró que este va a ser su último partido en Argentina por eliminatorias, ya que lo más probable es que posterior al Mundial Lionel Messi deje la selección. No sé si el fútbol, porque creo que físicamente Messi está impecable, pero probablemente ya sea el ocaso de Lionel Messi en la selección. Y creo que estamos ante un partido que va a ser emotivo, que va a tener a Messi despidiéndose de la selección en Argentina, y sin dudas es probablemente la convocatoria más justa de todas. En Inter de Miami sigue siendo uno de los mejores jugadores, probablemente es el mejor jugador. Vienes como con De Paul de jugar la final de la Leagues Cup, y me parece que es más que justa su convocatoria. Y los últimos dos delanteros que convocó Lionel Scaloni son Nico González, un futbolista con cualidades similares a Giuliano Simeone, futbolista que estaba en Juventus y esta última semana se concretó su traspaso al Atlético Madrid, otro argentino en Atlético Madrid, que habrá que ver cómo le va. Recordemos que los argentinos en Atlético Madrid no a muchos le fue bien, pero me parece que es un jugador importante, es un jugador que se perdió el Mundial del 2022 y me parecería, al igual que con Lo Celso, un jugador que estaría bueno que pueda llegar al Mundial. Ojalá tenga un buen desempeño en la temporada europea para ganarse su lugar. Y me parece también justa su convocatoria. Como decía, cualidades similares a Giuliano Simeone, pero por la izquierda. Es un jugador con llegada a gol. A mí me parece jugador importante. Y por último, tal vez la gran sorpresa de esta convocatoria que hizo Scaloni, tenemos a nada más y nada menos que Juan Manuel López, el Flaco López, futbolista de Palmeiras, con pasado en Lanús. Y me parece que acá, como dije, destaca mucho el trabajo de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina, porque el Flaco López tal vez no tiene el reflector mundial, por así decirlo, pero su laburo en Palmeiras es muy bueno. Es un jugador que tiene muchos goles convertidos, y me parece que está bien esta convocatoria, es justa. Tal vez estaría bueno que sume minutos. Yo creo que tiene muchos jugadores con un nivel extraordinario por delante, como lo son Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pero ¿por qué no tal vez que dispute algunos minutos? Sobre todo teniendo en cuenta que futbolistas como el Tati Castellanos, Ángel Correa no fueron convocados. Me parece que este chico, primero que es justa su convocatoria, es un premio al laburo realizado en Palmeiras, y a su vez me gustaría que pueda tener algunos minutos. Me imagino que para un futbolista el llegar a la selección lo debe ser todo. Entonces estaría bueno que el futbolista de Palmeiras dispute minutos y, por qué no, empiece a ganarse consideración para el próximo Mundial. De esta manera, haciendo un breve análisis, un breve video de opinión sobre cada uno de los convocados por Scaloni, me despido
de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, así están pendientes de los videos que voy subiendo, que activen la campanita, así les sale la notificación y están al tanto de cada video que voy subiendo, que le den like y me comenten abajo qué opinan de esta convocatoria de Lionel Scaloni y qué jugador les hubiera gustado que esté y qué jugador tal vez merecía un espacio en esta última convocatoria para la selección. De esta manera llegamos al final del video. Me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.